Damas y caballeros, una vez más el deporte vuelve a unirnos. Primero lo primero, profundamente agradecido por la invitación a compartir estas consideraciones con ustedes, que si bien es cierto no son del todo nefrológicas, sí son de una enorme profundidad. De modo que, dado lo breve del tiempo que tenemos asignado, procedamos de inmediato con la charla. El tema que nos reúne en esta oportunidad es qué tienen que ver las galaxias con las pestañas. Con todo y lo tremendo del título, verán que efectivamente tienen que ver y mucho. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo soy el doctor Pablo Liendo. Yo añadiría de López, Liendo de López. Esa es mi dirección electrónica, pabloliendo@gmail.com. Los puntos que vamos a tratar en esta charla son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver si estamos hablando de qué relación tienen, vamos a estar conversando de relacionamiento. Y relacionamiento fundamentalmente es un tema muy del área de sistemas. Un sistema no es otra cosa que un conjunto de entes que guardan unas ciertas relaciones entre sí y con su entorno. Por cierto que de ente también estaremos hablando en esta breve charla. Entonces, en un primer nivel de análisis vamos a ver cómo todo guarda un relacionamiento en el plano semántico, como distinciones lingüísticas. Luego, lo que ustedes me imagino que es lo que tienen en mente es en el plano físico, en esta realidad física que nos rodea, cómo efectivamente las pestañas podrían estar relacionadas con las galaxias. A un nivel muy profundo filosófico, eventualmente estas dos cosas posiblemente se refieren a lo mismo, tanto el relacionamiento en el lenguaje como en el relacionamiento en el mundo físico. Luego veremos brevemente algunas implicaciones éticas que se derivan de estas relaciones, unas conjeturas de mi parte de orden espiritual y cerramos. Vayamos pues entonces al relacionamiento semántico. Aquí tenemos una preciosa ballena azul. Vemos que si tuviésemos información en un pendrive, un archivo sobre la ballena azul, ¿cómo llamaríamos al folder, al directorio donde guardaríamos nosotros nuestra información sobre la ballena azul? Bueno, probablemente ballena azul es apropiado para hacer eso. Resulta que ahora, además de la ballena azul, tenemos información sobre la pulga. Entonces, ¿en cómo se llamaría el folder donde meteríamos nosotros a la ballena y la pulga? Bueno, sería animales, es apropiado para la ballena y la pulga. Pero ahora tenemos el mango. Entonces, ¿cómo llamaríamos nosotros al folder, al directorio donde tenemos que meter a la ballena azul, la pulga y al mango? Entonces, seres vivos sería perfectamente apropiado para eso. Ballena azul, pulga y mango. Ahora tenemos el cuarzo. Se nos está complicando el asunto. ¿Cómo llamaríamos nosotros un directorio en donde quepa la ballena azul, la pulga, el mango y el cuarzo? Bueno, podría ser naturaleza. Y si ahora metemos una cosa mucho menos tangible, como es el caso del amor, entonces tenemos que meter uno que quepa la ballena azul, la pulga, el mango, el cuarzo y el amor. Bueno, eso lo llamamos entes y ahí cabe todo eso. Ente, la definición de un ente es todo aquello acerca de lo cual se puede decir algo. Si hubiese algo que no se puede decir nada al respecto, ese algo no existe, pues no estaríamos considerando. Desde el hecho que nos hacemos la pregunta y empezamos a hurgar en nuestro pensamiento cómo referirnos a eso, ya eso es un ente. Decía que los sistemas son entes relacionados. Entonces, por niveles progresivos de abstracción, nosotros llegamos al concepto de ente. Eso abarca todo y todo en ese plano está todo relacionado. Como vemos, hemos relacionado una ballena con el mango y con el amor. De modo que por ese camino podemos relacionar a todo con todo.
Eso abarca mucho, pero aprieta poco, eso nos ayuda poco. Este es un ejemplo de lo que se llama formalmente, académicamente, eso se llama una red semántica. Entonces, en este caso se refiere a incubadoras de empresas, bueno, y eso tiene que ver con procesos, actores, redes, estrategias, modelos de negocio, y cada uno de esos a su vez tiene que ver con otro, y tiene que ver con otro, y con otro, y con otro, y esta red va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. De hecho, en este caso se representa como un árbol y en la realidad muchísimas cosas no son un árbol, sino son un reticulado. Uno podría llegarle a un nodo de esta red por distintos caminos. En los árboles a una hoja no se le puede llegar desde la raíz del árbol, sino siguiendo un solo trayecto. A una hoja no se le llega por distintas ramas. Eso es un árbol. En el caso de estos que estamos hablando, son reticulados. Veamos en el caso del mundo físico, salgámonos de las distinciones lingüísticas y tomemos una primera historia, la respiración. Y de la respiración, aquella que se hace en presencia de oxígeno. En los seres vivos eso varía si son animales o vegetales. Cuando nos referimos a los animales, todos nosotros, los que estamos en este momento compartiendo estas consideraciones, tenemos algo en común. Tenemos un corazón que está latiendo y está latiendo porque tiene que movilizar unos eritrocitos para que lleven con su carga de hemoglobina el oxígeno al dedo gordo del pie. Nuestra hemoglobina, aquí la vemos representado como, bueno, dos cadenas de globinas. Quiero que se fijen en los discos azules estos que están acá, que termina siendo los grupos M. Y dentro del grupo azul, en el centro, hay un átomo de hierro. El caso es que en los orígenes del cosmos no había hierro. Esto nos representa el artista, el Big Bang, aquí en este disco blanco, y la mayor cantidad de energía imaginable. Y esa energía, después de una explosión singular, eventualmente dio origen a lo que es la materia que nosotros conocemos y todavía se mantiene mucho de energía y parte ya conforma materia. De esa materia han surgido todos y cada uno de los elementos de la tabla periódica del amigo Mendeleev. En el origen no había sino hidrógeno y poco después el helio. Ya con un poco más de tiempo fueron apareciendo sucesivamente los distintos elementos de esta tabla periódica. Fíjense ustedes que el carbono es uno de los que aparece al principio, el nitrógeno y el oxígeno, y ya teníamos el hidrógeno, de modo que estos son los elementos muy básicos como estamos hechos nosotros. A nosotros nos hicieron con la cosa más sencilla que había en el menú de este restaurante. Tanto así que en la Biblia nos dicen que nos hicieron de barro. Hay un humorista español que dice que cuando Adán hizo su primera number two, pensó que se estaba disolviendo. Con el tiempo, mucho después, aparecieron que quiero que se fijen, el magnesio y nuestro amigo el hierro. El hierro no existía. Y para que ocurriese el hierro, ahí está la fragua, la gigantesca cocina en donde van armándose estos elementos a partir de niveles de temperatura y de presión y de energía en todas sus manifestaciones inimaginables, y eventualmente fue que apareció el hierro. Eso no fue que ocurrió, eso está ocurriendo y se prevé que va a seguir ocurriendo por un buen tiempo más. Desde los que ya están formados, cuando se acercan unas galaxias unas a otras, eventualmente colisionan. Pueden imaginarse ustedes cómo será el despliegue de energía que hay ahí, y es en ese momento donde aparecerá un nuevo elemento de la tabla periódica. Estamos hechos de polvos de estrella, dijo alguien. De las estrellas nos llegó ese hierro que necesita nuestra hemoglobina. Mucho tiempo después
Y no solo después que apareció el hierro, sino incluso después de que apareció la vida en su forma más rudimentaria. Mucho tiempo después aparecieron estos personajes que vemos acá. Esta es una bacteria que es una cianobacteria muy singular. Esta aprendió a hacer una cosa insólita. Esta aprendió a captar la energía del sol y sintetizar un compuesto de alta energía útil para su metabolismo. Esta es una cianobacteria. En esta lámina algo complicada, aquí abajo tenemos una línea de tiempo y fíjense que más allá de los 3 billones de años estaban nuestra amiga las cianobacterias estas por acá, inicialmente en el agua, y ellas producían oxígeno que inicialmente debió haber sido muy pocas cantidades, y esas pocas cantidades se escapaban de la atmósfera hasta tanto apareció la capa de ozono. Cuando apareció la capa de ozono se da esta línea vertical que llaman el evento de la gran oxigenación del planeta. Se fue quedando atrapado el oxígeno, saturó a las aguas hasta que eventualmente se mezcló con la parte sólida de los continentes, y los seres vivos en algún momento andaban portando sus cianobacterias para arriba y para abajo como hacemos nosotros con la microbiota, y eso fue de tal importancia, fue literalmente vital para las plantas. No existían los animales para esa época, fue vital para las plantas, tanto así que lo incorporaron como una organela más. Lo englobaron, lo fagocitaron y genéticamente pasaron a tener los descendientes de esos vegetales primigenios. Vienen hoy en día con su cloroplasto, que es una organela que tienen las células vegetales. Esta es la amiga cianobacteria. Esto es las cianobacterias metidas ya como una organela de las células vegetales. Estos son cloroplastos que probablemente ustedes y yo comimos en el transcurso del día de hoy y seguiremos comiendo. Eso es para el mundo vegetal. Mucho tiempo después entonces aparecieron estas jóvenes, unas bacterias aeróbicas que se sabían ahora otro truco distinto del de la fotosíntesis, y se volvió a repetir la misma figura. Ya es algo más reciente. Ya entonces estas bacterias aeróbicas fueron fagocitadas por estos animales y actualmente viajan con nosotros en forma de mitocondrias. De modo que los vegetales andan para arriba y para abajo con sus cianobacterias y nosotros con nuestras bacterias aeróbicas para aquella parte del metabolismo intracelular que se hace por la vía aeróbica en presencia de oxígeno. Cuando uno piensa en el ADN, probablemente está pensando en este ADN nuclear, 3.000 millones de pares de bases, y resulta que nosotros mismos tenemos otro ADN, que es el ADN mitocondrial, que tiene escasamente unos 16.000 pares de bases. Y esto no es sino el ADN de una bacteria que portamos nosotros ya no como microbiota, sino lo portamos dentro como una organela más. Porque nos es muy crítico seguir así en el universo. No es difícil conjeturar que a futuro, si nosotros no somos lo suficientemente torpes como para extinguirnos, a futuro es previsible que la microbiota irá progresivamente siendo fagocitada e incorporada dentro de sus respectivas organelas, aquellas que nos resulten literalmente vitales para poder seguir la saga de la evolución de la biosfera. Las plantas te hacen una característica: ellas durante el día captan CO2 y eliminan oxígeno. De modo que cuando se habla de que los parques de las ciudades son los pulmones, es literalmente nosotros necesitamos oxígeno y las plantas nos enriquecen nuestra atmósfera con oxígeno, captando y removiendo el CO2 del ambiente. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros captamos oxígeno y eliminamos CO2. Las plantas hacen lo mismo que nosotros de noche. Ellas de noche
compiten con nosotros por el CO2 y aumentan el CO2 del ambiente que eliminamos nosotros, porque ellas también eliminan CO2. Dicho eso, esto es un dislate que tener plantas en la habitación, sobre todo si está trancada, porque, repito, de noche ellas están liberando CO2 al igual que nosotros. ¿Qué edad tenían ustedes cuando se enteraron de que tanto la hemoglobina como la clorofila son moléculas sensiblemente idénticas? La mayor diferencia está que nosotros en el centro tenemos un núcleo de hierro, las plantas en la clorofila tienen un núcleo de magnesio y hay unos pequeños cambios aquí de unos radicales en estos dos extremos. Pero les recuerdo que tanto las plantas con su clorofila y nosotros con nuestra hemoglobina tuvimos que haber esperado de parte de las galaxias que nos mandaran nuestras correspondientes alícuotas tanto de hierro como de magnesio para que se diera el fenómeno de la vida, tal como la conocemos. A diferencia de estos elementos más primigenios que hacen las cianobacterias, los cloroplastos, las bacterias aeróbicas y las mitocondrias, no hablemos de los átomos de magnesio y de hierro, tal como nosotros la concebimos, es impensable que tengan conciencia, cosa que nosotros sí tenemos, y eso nos hace distintos y eso nos compromete. Nosotros no solo tenemos conciencia, nosotros tenemos una capacidad racional de analizar el asunto muchísimo más en forma sistémica, más que los animales me refiero, no más que a estos, ni a los vegetales, ni a los elementos estos primigenios. Es así como con esta visión sistémica que todo tiene que ver con todo, es que podríamos entrar en terrenos en donde se le pueda dar cabida, que nosotros podamos tener un vínculo de alguna manera con nuestros semejantes, con nuestro entorno físico, con la naturaleza, con las plantas, con los animales, hasta con la hermana piedra y la hermana luna y el hermano lobo, y así vamos poco a poco adentrándonos en esta aceptación de este relacionamiento que efectivamente guardamos con el cosmos de alguna manera. Eso acarrea compromisos individuales y sociales. Alguien dijo una vez que cuando uno sabe lo que sabe, no puede hacerse el que no sabe lo que sabe. Nosotros tenemos un compromiso ecológico que no solo es para hacerle un bien a los animalitos y a las plantas, sino que la vida de nosotros está en juego y depende de esos animalitos y de esas plantas, y depende del planeta, y más allá depende de las galaxias que nos rodean. Y ese compromiso no solo es en el presente, en el corto plazo, sino nosotros tenemos que incorporar en nuestra ecuación de nuestro desempeño el compromiso que tenemos con las generaciones futuras, que no se interrumpa la carrera evolutiva, que no se interrumpa el devenir del cosmos en la forma en como lo ha sido hasta ahora. Si nos ponemos un poco más profundos, más filosóficos y en clave espiritual, hemos visto cómo no tendríamos hierro sin galaxias, no tendríamos respiración aeróbica sin hierro, no tendríamos cloroplastos sin cianobacterias, no tendríamos mitocondrias sin bacterias aeróbicas, y el cosmos no existiría sin Dios. Este Dios, y aquí quiero detenerme el tiempo que me queda, no es ese Dios de bata blanca, de barba, que nos ve a través de un triángulo y que nos va a premiar en el paraíso o nos va a castigar si nos masturbamos. No, yo no estoy refiriéndome a ese Dios, me estoy refiriendo en el Dios que aceptan algunas religiones, que es de todo aquello que no nos está dado comprender.
y no es por el estadio de desarrollo de nuestros conocimientos, sino que sencillamente nos trasciende con mucho. Es impensable que si el átomo de hierro hubiera tenido conciencia, hubiera pensado cuál era su responsabilidad con relación a la vida de ustedes y la mía. Si las cianobacterias hubieran tenido conciencia, hubieran pensado su rol determinante en el mundo de las vegetales o las bacterias aeróbicas en el mundo de los animales. Y en ese mismo orden de ideas, nosotros no nos está dado, por más conciencia que tengamos y racionalidad, entender. Y ese no entender podría ser al Dios al que nos estamos refiriendo. Visto así, es posible, y esta es solo una conjetura, que ese Dios tampoco existiría sin el cosmos, sin nosotros. Nosotros tenemos un compromiso para que exista ese Dios entendido en esa forma y sin y respetar a las distintas creencias, sino ese Dios, esa distinción lingüística referida como Dios. Francis Thompson, en clave poética, nos dice que en el universo todo está interconectado, que no puedes arrancar una flor sin molestar a una estrella. No es molestar a una estrella, es perturbar a todo el cosmos con todo lo que esté adentro. Si nos salimos de la clave poética, nos metemos en la clave física, esta es la fórmula de Newton y eso es función, la atracción entre los cuerpos es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, más una constante. Ninguno de estos valores es cero, de modo que cada uno de esos entes que conformamos al mundo material del cosmos tenemos una masa, hay una distancia entre la flor y cualquiera de esos entes y la flor tiene masa también, de modo que ese valor no va a ser cero nunca. Va a ser muy pequeñito, pero no va a ser cero. Sin embargo, a mí me gusta más quedarme en clave poética. Les agradezco profundamente por la atención a estas consideraciones.